In a sphere, it's like a big circle or a big balloon, but we're in it. We can't make it any bigger than it is. If we look out the window, we can see that we are in nature. And our economy is getting bigger and bigger every year. And so it's moving closer and closer to the limits of that circle. And any moment, already probably, it's going to pierce that circle. We are beginning to encroach on that regulating system so that it can no longer function, and that is why it is getting hotter and hotter. It tries to keep the planet cool, but it can't succeed, and soon it will move out of control to a new hot state. Antes de 1850, el hombre no poseía el poder para cambiar el clima. Pero la mayor apetencia de energía le ha convertido en una especie que necesita quemar los combustibles fósiles, el regalo energético del Sol. Ahora la especie humana continúa inyectando grandes cantidades de dióxido de carbono, entre otros gases, a la atmósfera. Anthropologically, we're the oil people. Everything in this world revolves around oil and that energy regime. Our food is grown in petrochemical fertilizers and pesticides. That's oil derivative. Most of our clothes are made out of petrochemical synthetic materials. Our plastics and building materials is made out of petrochemicals. Our pharmaceutical products, primarily petrochemical. Our power, our heat, transport, light, it's all about oil. El hombre del 2000 quiere arrebatar el protagonismo al Sol en el devenir del clima. Quiere alterar las condiciones del pacto. Tanto en el Ártico como en la Antártida el suelo está helado, es lo que se llama permafrost. Es una capa que puede ser de diferente espesor, puede llegar hasta 200, 300, hasta 500 metros de suelo helado, de roca helada. Este suelo helado es donde normalmente se apoyan todas las estructuras humanas, donde hay vida, donde hay poblaciones humanas, en el Ártico, fundamentalmente Ártico canadiense y Ártico siberiano. En estas zonas hay todas las estructuras que hemos construido, carreteras, antenas, edificios, se apoyan sobre el permafrost. Ese permafrost, de hecho, se está fundiendo. Conocemos que la capa superficial, lo se llama la capa activa del permafrost, cada vez está siendo más profunda. Esto va haciendo que los cimientos en los que están anclados nuestros edificios, nuestras estructuras, se empiezan a mover. De hecho, están siendo abandonados poblaciones enteras porque se están hundiendo todas sus edificaciones. Je vois ces peuples du Nord comme les sentinelles de notre planète, de nous occidentaux qui sommes fous. Nous sommes incapables de gérer la planète. Ignorados por casi todos, en la zona más septentrional del mundo viven los Inuit. Ellos han sido los primeros en ver cómo las grandes masas de aire caliente que llegan del mundo industrial y civilizado se transforman en gigantescas condensaciones. J'arrive et je fais mon enquête et je suis dans l'igloo. Et moi je vis comme eux, je mange comme eux.
je suis agréablement accepté, on parle, j'écoute, j'enquête. Et soudain, mon voisin, un jeune esquimau, il est dans une igloo. Quand on parle, il y a un nuage de feu. Akretok me dit, petit blanc, tu es venu de si loin pour nous poser des questions aussi médiocres. Esas cosas tan triviales que los inuits ya sabían desde hace años no eran otras que la forma en cómo el recalentamiento del planeta y la contaminación se estaban extendiendo por todo el mundo, afectando también a las especies animales que constituyen la base de su alimentación. Les baleines, en particulier le beluga, sont morts, sont porteurs dans leur chair de ces métaux lourds. Dans certaines régions de l'Est arctique canadien, les mamans inuits, c'est impossible de manger des cétacés parce que le lait dont elles seraient, avec lequel elles voudraient allaiter leurs enfants serait porteur. Donc c'est une réalité. L'Arctique est non seulement en cours de changement profond sur le plan de sa couverture de glace, mais il est pollué. Uno de los indicadores que nos dicen que el cambio climático ya está aquí tiene que ver con el caribú. Los científicos del estado de Alaska, en los Estados Unidos, descubrieron que en 15 años la población de caribús había disminuido en 70.000 ejemplares. Aquí, la temperatura media ha subido 6 grados. The fact is, global warming is the entropy bill. It's the dark side of the industrial age. We burned all that stored sun, coal, oil, and natural gas. We emitted tremendous volumes of carbon dioxide into the atmosphere over the last 200 years. El protagonismo del hombre sobre la Tierra es cada vez más fuerte. Es la primera vez que la especie que domina el planeta interviene con más rapidez que la propia naturaleza. Scientists said the next major area to look for is the Arctic. You should see lots of ice sheet melting off into the oceans, and it'll be ice-free in a big lake by 2050 for the first time. It's happening faster than the projections. En el año 2004, 60 científicos de 9 países del mundo, a bordo del rompehielos Amundsen, estuvieron investigando qué era lo que estaba ocurriendo en el Ártico y vieron cómo las grandes masas de hielo tardaban cada vez más en formarse y menos en desaparecer. Cada vez hay menos hielo, cada vez el hielo desaparece antes, es decir, que todos los indicios van en la misma dirección. Y por alguna razón los polos parece que son como un buen termómetro porque parece que les pasa más rápidamente que a otras partes del planeta. O sea que en ese sentido el que haya ido al Ártico durante unos cuantos años ha visto los cambios por sí mismo. Es una cosa muy real, no es una imaginación. Los glaciólogos saben que si ese enorme volumen de hielo se desprende, el nivel del mar aumentará y los niveles climáticos se verán sometidos a sorprendentes cambios. Una de las cosas que hacíamos era bajar al hielo, hacer un agujero en el hielo para poder tomar muestras del agua debajo. Entonces el grosor de este hielo era de 1,7 metros. En cambio, hace 30 años era de 3 metros. Es decir, que en 3 décadas ha disminuido casi a la mitad. Claro, este es un cambio rapidísimo. Por tanto, los modelos que hay actualmente predicen que en unos 40 o 50 años es muy posible que en el Ártico, en verano, ya no quede nada de hielo. El aumento de la temperatura aceleraría el deshielo de las placas polares, que a su vez provocaría el aumento del nivel del mar. Según los informes de una reciente expedición científica de la organización ecologista Greenpeace, la cubierta de hielo del Ártico se ha reducido ya un 6% desde 1976. Ese es un proceso que una vez que se pone en marcha no hay vuelta atrás, porque no es sencillo que enfriemos esa zona para que vuelvan a generarse los hielos.
Este glaciar, como muchos otros, está perdiendo hielo. Los glaciares son el mejor termómetro para detectar las subidas de temperatura de todo el planeta. Los preferidos por los investigadores para estudiar el cambio climático se encuentran en este laboratorio natural único, la Antártida. Se asegura que si la Antártida se derritiese, el nivel de los océanos subiría más de 60 metros. En el año, yo creo que fue el 93 o el 94, los ecologistas, Greenpeace, WWF, ya denunciaban el calentamiento global, denunciaban el cambio climático, y el panel de Naciones Unidas de expertos científicos oficial dijo: no podemos demostrar que haya una relación entre las actividades humanas y el cambio del clima. Y entonces todo el mundo se rió de Greenpeace y ridiculizó a Greenpeace y a WWF, ¿no? Pero esto fue el año 93 o 94, y en el 97 o 98, pues el panel de Naciones Unidas dijo: hay síntomas de que pudiera haber relación, ¿no? Y ya se reía al menos. Y en el 2002 o 2003, en el último informe, dice: hay una relación maligna entre las actividades humanas y el cambio climático, ¿no? Hasta los expertos en icebergs están impresionados con estas imágenes que manda el satélite. Ahí abajo hay una gigantesca masa de hielo a punto de desprenderse de la Antártida, al sur de Nueva Zelanda. Mide unos 300 kilómetros de largo por unos 30 de ancho. 11.000 kilómetros cuadrados de superficie helada, más o menos como Asturias, que flotarán en el océano en cuanto el bloque se desprenda del continente. Que se sepa, no será el iceberg más grande registrado, porque hay datos de otro mucho mayor hace unos 40 años. Los seres humanos somos ahora conscientes del extraordinario poder que tienen nuestras actividades. En un experimento desgraciado, vamos a decirlo así, pero espectacular, fue el que ocurrió después del 11 de septiembre en Estados Unidos. Durante 2 días no hubo ningún vuelo comercial. Y en los cambios que se produjeron, la diferencia de temperatura entre el día y la noche fueron de medio grado. Solamente con 2 días de que no hubiera vuelos comerciales, hubo un cambio significativo, medible, importante en las diferencias de temperatura entre día y noche. Esto nos da una idea del poder que tenemos para transformar las cosas. El gigante blanco se ha despertado y nada parece ya poder detenerlo. Lo que los políticos tratan de determinar es a partir de qué momento asistiremos a las consecuencias catastróficas que esto va a tener para el planeta. I politici oramai sono a corto raggio, guardano al domani, al dopodomani. 5 anni è già troppo lontano, però comunque 5 anni per la loro rielezione, ma non ad altri effetti, quindi hanno un orizzonte temporale molto corto. E ormai vivono per essere eletti, insomma, non hanno grandi principi, non hanno grandi ideali, forse non ci sono più, non dico che sia colpa loro, quindi perseguono l'obiettivo di massimizzare i propri voti, punto e basta. Creo que hasta esa gente que rige el mundo, yo creo que pueden poder llegar a la inteligencia de hacer la misma reflexión y llegar al mismo punto que hemos llegado todos, ¿no? Pero el problema es que creo que no tienen acceso al freno ya. El calentamiento atmosférico no es un peligro futuro, ya lo tenemos aquí. En el siglo XX la temperatura de la Tierra subió 6 décimas. La influencia de la actividad humana en este calentamiento está ya fuera de toda duda. El último informe realizado por un panel de científicos para Naciones Unidas vaticina sequías, hambrunas, epidemias, inundaciones, si no se reduce la emisión de los gases de efecto invernadero, sobre todo CO2. The temperature change is 6, 7, 8, 9 or more degrees. There's no conversation I can have with the viewers on how we would begin to deal with this. 9 degrees Fahrenheit separates us from the last ice age.
Los rescates se suceden. Sale por la ventana una familia entera, incluyendo un bebé de 3 días. Menudo comienzo para una vida. Las aguas de 2 ríos se vierten implacables en el lago Dongting. Desde el aire es más fácil hacerse una idea de lo que está pasando en algunas zonas del centro de Europa. A 15 kilómetros de Praga es imposible saber por dónde baja el cauce del río. En Europa el cambio climático deja sus secuelas con tormentas, sequías e inundaciones torrenciales. Las temperaturas han subido y las olas de calor dejan atrás un alto coste en vidas humanas. Estos fueron los primeros síntomas inquietantes que llegaron al centro de Europa. Entonces, algunos científicos dijeron, solo podremos decir algo cuando nuestros nietos miren hacia atrás, dentro de 50 o de 100 años. Pero para entonces, quizás sea ya demasiado tarde. Hoy podría haberse encendido ya la luz roja de la desestabilización térmica del planeta. Standard economists believe that growth is always good, for instance, whereas a lot of growth now is actually destruction. We knew that something bad was due to happen, but we didn't take it seriously enough. We did not succeed in persuading the politicians that the Earth was in danger. Tendemos a ser demasiado prudentes, pero la teoría de la conservación se refiere siempre al dilema de Nerón. Dicen que Nerón no quería, como nos enseñaban de niños, que ardiera Roma porque era ateo y malísimo, ¿no? O era pagano y malísimo. Que Nerón lo que vio es que empezaba un incendio en Roma y subió a una colina para ver cómo se podía atajar mejor. Y entre dudas y dudas, dice, no estoy seguro, lo atajo por allí, por allá, ¿qué hago? Pues no sé, pues a ver si se me ocurre algo tocando el arpa, pues se le quemó Roma, ¿no? Hoy día los expertos en clima están de acuerdo en una cosa. El mundo va a ser cada vez más caliente en los próximos años. Las consecuencias variarán según la latitud. Inviernos más fríos, veranos más calientes, inundaciones, aludes, tormentas, sequías. Estamos evidentemente ante una situación más que problemática. Se ha calculado, pero no se sabe con certeza cuál es el límite, pero se usa una cifra que es, digamos, podríamos llamarla cifra mágica, pero mágica en el sentido de referencia, que son los 2 grados centígrados como valor de referencia para lo que se considera interferencia peligrosa con el clima. Es decir, esa cifra sería una cifra de bajo ningún concepto llegar a ella. Es decir, tendríamos que hacer todo lo posible porque la Tierra no llegase a superar esa cifra, porque de producirse se desencadenarían unos fenómenos, no son de un día para otro, pero serían, digamos, irreversibles. Every year, because while the Earth tries to cool itself, and soon it will fail altogether, and it will move rapidly up to a much hotter state that it will stay at for a very long time. El año 2003 fue una ola de calor aquí en Europa que hoy sabemos que los estudios que se han hecho nos indican que las probabilidades que tenía de que ese evento tan extremo fuese como consecuencia de un cambio climático son del orden de un 70-80%, es decir, que queda menos de un 30% para explicarlo con el clima pasado. Probablemente un juez aceptaría que con esas cifras en la mano, la gente que murió en 2003 murió como consecuencia del cambio climático. O alguna de esa gente que murió en esa ola de calor. Lo mismo algún ciudadano o alguna asociación quiere emprender acciones por los 6.000 que murieron en España y los casi 30.000 que murieron en Europa. No son cifras pequeñas. Los expertos que han conseguido sacar adelante el protocolo de Kioto saben muy bien que el desarrollo avanza a gran velocidad y ponen el ejemplo de un automóvil que se va a precipitar contra un muro a 100 km/h. Los acuerdos alcanzados supondrían tan solo disminuir la velocidad del choque
pero no evitar la catástrofe. Vamos en un coche disparados como en rebeldes sin causa hacia el precipicio, ¿no? Y bueno, pues por lo menos hemos frenado. Tenemos alguna confianza de que el coche se pare, que sería la emisión de gases perturbadores, antes de que sea demasiado tarde. El protocolo de Kioto habría sido el movimiento del pie para pisar el freno. Todavía no se ha parado el coche, ese movimiento solo no basta, hay que apretar, hay que frenar en serio, pero hemos empezado, y algo es algo, ¿no? En este sentido, a mí me parece arriesgado transmitir el mensaje de que como somos tantos y tan derrochadores y tan gastosos, pues esto no tiene arreglo, porque entonces sí que es alimentar al que dice, pues sálvese quien pueda, yo voy, pues como aquellos que le dicen, no, pues el barco se va a hundir seguro, y pues me voy a beber la última botella de champán de la nevera, ¿no? Porque ya que no hay nada que hacer, esto más vale pensar que sí que tiene arreglo, yo creo que lo tiene, y que estas medidas tímidas son las primeras medidas que anteceden a otras más importantes, ¿no? Habrá que revisar pronto el protocolo de Kioto para reclamar medidas más exigentes que las pactadas hace años, porque en efecto los procesos correspondientes, lejos de mitigarse, van a más. Y sin embargo sospecho que la lógica objetiva de los poderes eficientes en el planeta apunta precisamente en el sentido contrario, a trampear con el protocolo de Kioto. Esto, por cierto, sucede en el caso de los propios Estados miembros de la Unión Europea, que han asumido reducciones sensiblemente menores de las inicialmente previstas y que parecen estar entrando en la lógica de comprar cuotas de los países más pobres para poder cumplir, al menos en el terreno formal, con las reglas del juego correspondientes. Powerful people in government, I think you have to look at whose interests they are serving. Although they sign the conventions on biodiversity and the Kyoto Protocol and so on, actually they are responsible for keeping the economies of their countries ticking over. And they think the best way to do that is to keep on selling automobiles and keep on consuming energy, and the more we throw away, the better it is, and so on. Es absolutamente urgente que los poderes públicos reaccionen de manera agria para garantizar simplemente ya no los derechos más elementales, sino la propia supervivencia de la especie. Esto puede sonar a demasiado dramático, y acaso lo es en su formulación estricta, pero los años van pasando, la situación es cada vez peor, y mi impresión general es que, claro, con personajes como Paul Wolfowitz en cabeza del Banco Mundial, no es sensato esperar que los problemas correspondientes entran en vía de resolución. Allora, la colpa finora è stata dei maggiori poteri industriali, a cominciare dagli Stati Uniti, perché è il paese economicamente e tecnologicamente più avanzato, che consuma più petrolio, che consuma, insomma, è quello che produce più danno in sede, intendiamoci, in sede di inquinamento atmosferico. Les États-Unis consomment 31% du pétrole du monde et ne produisent sur leur territoire que le 17%. Autrement dit, les États-Unis, quel que soit le président à la Maison-Blanche, doivent sécuriser à l'extérieur de leurs frontières des sources d'approvisionnement de pétrole. Its energy policy affects the whole of the world. It is an engine of global warming and so on, and yet most of the world can only react to this and have no stake in creating institutions to combat it, and have no power to change the United States energy policy. Estados Unidos hoy 100% seguro está haciendo dumping ambiental. Luego habría que empezar por denunciar a Estados Unidos por dumping ambiental, y para eso lo que necesitamos son capacidades en Naciones Unidas suficientemente fuertes como para ejercer acciones como la que ejerce la Organizzazione Mondiale del Commercio. Primo, il peggior esempio di tutti è Bush, che addirittura è venuto fuori, ha falsato i dati dei suoi studiosi per sostenere che ancora non c'è certezza
di questo inquinamento, figurarsi. Yo estoy seguro que dentro de muy poco, cuando un presidente norteamericano como el señor Bush diga que Norteamérica no va a respetar el protocolo de Kioto, yo pensaré en mis nietos y usted pensará en sus hijos, en sus familiares, y diremos que se ha acabado. ¿Qué es esto? Usted, pero que se ha creído. Los ciudadanos ya no nos callamos. Estados Unidos hoy en día es una bestia herida. Con un poco de lucidez les queda poco tiempo. Llega China, llega India. $1.200 millones de chinos desean imitar el modo de vida consumista occidental. Para China, el año 2000 es el año del dragón, símbolo del vigor y la vitalidad. A pesar de la crisis, China quiere ocupar un puesto cada vez más importante en la economía asiática. Por ahora, la corrupción, las desigualdades regionales y sociales y la contradicción entre libertad económica y cultura política son el lado oscuro del presente de un país con una potencialidad humana tan insólita que es capaz de alterar el equilibrio económico y ecológico mundial. If we wanted to change things, and we can't, if we wanted to change, we would have to persuade the Indians and the Chinese to change, and I don't think this is possible. ¿Quién le va a decir ahora de Europa o Estados Unidos a los chinos que no tienen derecho a tener 2 coches cada uno? Si no damos el ejemplo aquí. El sistema económico no va a aguantar que 1.500 millones de chinos quieran consumir petróleo como los europeos o como los americanos, porque no hay petróleo para eso. Los más optimistas creen que hay más de lo que se cree que hay, pero con lo que se cree que hay, si los chinos consiguen el petróleo que quieren o que desearían, los demás nos quedamos sin él. Yo creo que lo vamos a ver muy brevemente, ¿eh? El petróleo y los diferentes derivados de combustibles fósiles están dando sus últimos respingos, o sea que realmente nosotros vamos a ver cómo la Tierra no es inagotable. Entonces, yo creo que cuando tengamos el primer aviso, quizá pueda que sea tarde, pero seremos muy conscientes y desde luego creo que a partir de ese momento va a cambiar todo de forma radical. La directora del Centro para la Investigación de los Desastres de la Organización Mundial de la Salud advertía hace unos años que debemos acostumbrarnos a vivir más y más intensos huracanes, inundaciones, sequías y olas de calor. Esta frase parecía toda una premonición. En los años 2004 y 2005 tuvieron lugar 770 desastres naturales en el mundo y el ritmo sigue creciendo. Este temblor de tierra no es el único fenómeno natural que los japoneses han sufrido en las últimas horas. Un maremoto y un tifón han dejado más de 20 heridos a su paso por el archipiélago de Okinawa y la isla de Kyushu. En China, las lluvias torrenciales han provocado las inundaciones más graves de las últimas décadas al sur del país. Ya han tenido que irse de sus casas casi medio millón de personas, y muchos de los que viven en zonas montañosas han quedado atrapados en granjas y viviendas por los desprendimientos de tierra. Y a miles de kilómetros de allí, en Florida, ya hacen balance de los daños provocados por el huracán Frances. Ahora el Frances ya ha aflojado y ha llegado al Golfo de México convertido en tormenta tropical, aunque los meteorólogos dicen que podría volver a recuperar fuerza. Pero en Florida la pesadilla todavía no ha terminado. Ahora que el segundo huracán en menos de 3 semanas se va, viene otro. Se llama Iván y los expertos creen que el jueves podría llegar al sur de la República Dominicana y Haití, y el viernes al sur de las Bahamas y el suroeste de Florida. El tifón Tokei trajo consigo olas gigantes y corrimientos de tierra en Japón.
Pero sin duda la estrella mediática fue un tren de olas gigantes, el tsunami devastador provocado por un maremoto en el Océano Índico que mató a cientos de miles de personas y azotó 10 países de Asia y de África. Pendientes de un hilo o en este caso de una polea que les rescate. 3 días después del paso de Katrina, esta sigue siendo la estampa que nos llega de Nueva Orleans. Rescatar a los que han sobrevivido y continúan atrapados sigue siendo lo prioritario, pero no es la única tarea pendiente. What hit New Orleans and the Gulf Coast, Katrina and Wilma, those Category 4 or 5 hurricanes, that was real-time global warming. Cerca de 1 millón de residentes han abandonado ya la ciudad en medio de grandes atascos, a pesar de que todos los carriles de las autopistas eran de salida. El éxodo no ha cesado desde que hace casi 24 horas el alcalde ordenara la evacuación. Esto no había ocurrido nunca, pero ahora llega. Then take these weather conditions that you saw in New Orleans, magnify that toward radical climate change around the world, and you begin to understand the enormity of this. And that's why I say each parent should think about this and then think about what we need to do to sacrifice and to create opportunities for our kids. El causante de esta situación es que consumimos una energía que produce un daño. Pero el modificar nuestros hábitos, nuestra tecnología, nuestras pautas de conducta, de consumo, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Por tanto, aunque hoy en día viésemos la luz roja total y nos pusiésemos a ello con todo nuestro esfuerzo, pues pasarían varias décadas probablemente antes de que pudiésemos hacer algo efectivo. Y aún así, durante ese tiempo, habríamos puesto todavía gases de efecto invernadero en la atmósfera suficientes que originarían su efecto muchos años después de que nosotros hubiésemos llegado a poder, digamos, cerrar el grifo de las emisiones. Hay que hacer sonar fuerte todas las campanas, porque acá estamos jugando con las generaciones futuras. Ninguna generación puede consumir ni destrozar lo que también le pertenece a esta rueda de la vida que nosotros queremos asegurar que continúe. Si seguimos así, se va la civilización al carajo. El planeta seguirá. El planeta está herido, pero la naturaleza será más fuerte que todo eso. El planeta se curará. 1 millón de años para el planeta no es nada. El planeta seguirá y seguirán otras formas de vida y otras formas de... Pero esta civilización, si seguimos ahí, se acabó. Succeed, and soon it will move out of control to a new hot state. Antes de 1850, el hombre no poseía el poder. Circle. And any moment, already probably, it's going to pierce that circle.
we are beginning to encroach on that regulating system so that it can no longer function, and that is why it is getting hotter and hotter. It tries to keep the planet cool, but it can't. De alterar las condiciones del pacto. Tanto en el Ártico como en la Antártida el suelo está helado, es lo que se llama permafrost. Es una capa que puede ser de diferente espesor, puede llegar hasta 200, 300, hasta 500 metros de suelo helado, de roca helada. Este suelo helado es donde normalmente se apoyan todas las estructuras humanas, donde hay vida, donde hay poblaciones humanas, en el Ártico, fundamentalmente, Ártico canadiense y Ártico siberiano. En estas zonas hay todas las estructuras que hemos construido, carreteras, antenas, edificios, se apoyan sobre el permafrost. Ese permafrost, de hecho, se está fundiendo. Conocemos que la capa superficial, lo se llama la capa activa del permafrost, cada vez está siendo más profunda. Esto va haciendo que los cimientos en los que están anclados nuestros edificios, nuestras estructuras, para cambiar el clima. Pero la mayor apetencia de energía le ha convertido en una especie que necesita quemar los combustibles fósiles, el regalo energético del Sol. Ahora la especie humana continúa inyectando grandes cantidades de dióxido de carbono, entre otros gases, a la atmósfera. Anthropologically, we're the oil people. Everything in this world revolves around oil and that energy regime. Our food is grown in petrochemical fertilizers and pesticides. That's oil derivative. Most of our clothes are made out of petrochemical synthetic materials. Our plastics and building materials is made out of petrochemicals. Our pharmaceutical products, primarily petrochemical. Our power, our heat, transport, light, it's all about oil. El hombre del 2000 quiere arrebatar el protagonismo al Sol en el devenir del clima. Quiere In a sphere, it's like a big circle or a big balloon, but we're in it. We can't make it any bigger than it is. If we look out the window, we can see that we are in nature. And our economy is getting bigger and bigger every year. And so it's moving closer and closer to the limits of that